Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Muriel, esto es Iberian Geek y estoy una semana más con Laura para hablar de Genesis S, Tony y Siva. Y esta semana toca el episodio 6. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien. ¿Y tú, preparada para comentar este nuevo episodio? Siempre. Con esta serie, siempre. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a resumir el episodio anterior. Y el anterior es en el que Tony y Siva van a Austria a una cárcel. Para rescatar a Jonah, que es el jefe o el supervisor general o el superior o algo así de la Interpol. Vamos, uno, Un si jefazo. no, si no el jefazo, uno de los jefazos. Y bueno, pues resulta que mientras están buscándolo, descubren que Jonah no es tan inocente como pensaban, sino que lo que había desaparecido, que era un dron, estaba allí escondido porque Jonah se había infiltrado en la cárcel para sacar a un hacker relacionado con ese dron, y también se han utilizado el 9.4. Y también se descubre que toda la cárcel estaba eh, pagada por Jonah para que lo dejaran salir y dejar encerrado a Tony y a Siva. En ese momento, aparte de que se quedan encerrados, hay otro flashback donde se ve a ellos en 2020 en una especie como de casa del doctor Lang para parejas, para que ellos pues se sinceren y tal de cara a la futura boda. Y bueno, pues aparte de todo este flashback de sinceridad de o no sinceridad de tanto, sino que un poquito de sinceridad a media y tal, porque vemos también que Tony también tiene ciertas cosas, o sea, no tiene tantos traumas como Siva, pero también pues tiene sus cosas. No le quiere hacer daño a Siva tampoco. Están. Ellos no suelen hablar, pero parece que están empezando como a hablar sobre su sentimiento por el beso del episodio anterior, el cuarto. Y bueno, pues eso, siguen hablando de sus cosas. Tali y Sophie siguen fuera, en plan alejada de todo esto. En ese momento, aparte de descubrir que Jonah es malo y que Martín y Garimard están con él, también llega Henry. Y bueno, pues ahí confirman que Henry en realidad no era malo, sino que simplemente era un chico, bueno, un chico, un Yamen Tanday, que es un agente que sigue las leyes, pero no es malo, sino que él es muy de seguir las normas y no, pero no era malo, de hecho los ayuda. Y cuando por fin están en proceso de reconciliación, pues pasa una cosa al final del episodio, que Tony y Siva tienen que salir eh, en un coche, o sea que consiguen escapar tras una gran pelea con los guardas, escapan, Jonah hace que el dron explote allí en la cárcel. Tony Siva, bueno, ahora Laura que cierre el episodio. Van a rescatarlo, pero ¿qué es lo que le pasa a Henry? Laura, un drama le Un pasa. drama. Un drama. Cuando empezaba a caernos bien. Pues mientras, como Tony y Ciba recibieron esta llamada de Claudette avisándoles de el mensaje que había dejado Tali, perdón, diciendo que habían aparecido gente extraña en la Casa Franca. Entonces
claro, Tony y Ziva tienen que salir pitando de allí para ir al rescate de Tally, a lo que Henry les dice que se vayan ellos, que con el coche que llevaba Jonah en la huida y que él se quedaba con Jonah, Martín y Lazar esperando a que vinieran pues refuerzos para prenderlos, pero en un descuido de Henry, mientras miraba hacia otro lado, Jonah le ataca con un punzón que había hecho Lazar en la cárcel y luego cuando cae al suelo herido, eh, Jonah le quita la pistola y pues dispara a Henry, que cae tendido y sin vida. Todo esto lo ven Ziva y Tony desde el retrovisor del coche mientras se aleja, que querían volver para ayudar a Henry, pero también estaba en sus mentes la preocupación por su hija y siguen adelante. Y ahí termina el capítulo quinto. Ujú. Y bueno, bueno, tenemos que comentar que el 6 no vais a ver mucho así vaya Tony porque está más enfocado en el viaje de Sophie y de Tali. O sea que sí, a ver, me refiero, sí que vemos escenas que vimos desde el punto de vista de Tony y de Siva, ahora desde el punto de vista de Sophie y de Tali, pero como están más enfocadas en ellas dos, lo, los padres de ella, de la niña, no salen tanto, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Contadnos si os ha gustado ese punto de vista completando la información que nos faltaba, porque claro, hasta ahora nada más que teníamos el punto de vista de Tony, Siva, Boris, Frusi, Claudette, pero no el de las otras dos. Entonces, pues hemos visto un resumen de todo lo que ha pasado desde que se fueron de la finca, o como se llamase eso, de Siva allí en Francia, hasta lo que es la casa como un piso franco en la Selva Negra en Alemania. También hay otros flashbacks más donde tal y cuando era un poquito más pequeña se fueron los tres de vacaciones y bueno, pues hubo un percance que eso también tiene que ver un poco con cómo han criado también a Tali, es un poquito como un punto de inflexión de por qué la han criado así, ¿no? Que ahora Laura lo comentará y tal. Y pues eso, que se muestra un poco de el día a día de Sophie y de Tali escondiéndose y como poquito a poco vemos en Tali esa mezcla de lo sabiondo que es Tony y el carisma de Tony, pero con el saber defenderse de Siva, ¿no? Es un poquito así, empezamos a ver un poco lo que es la mezcla genética, ¿no? De, de ellos dos, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y La bueno, mezcla pues, perfecta. sí, sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en 2020, Laura? Porque Tali algo se encuentra, ¿no? Que en teoría Siva lo tenía escondido, pero Tali se lo encuentra y eso es como un punto como de inflexión de cara a la crianza. Así es, porque, bueno, Pana esta cabina, esta casa en casita en medio de la montaña, sin Tony saber que en verdad era un piso franco de Ciba previamente. Entonces ella lo que había hecho pues era evitar pues todas las armas que tenía repartidas por toda la casa. Ella pues antes de ir intentó quitarlas todas del medio para que se convirtiera en una casa de campo. Pero se dejó una debajo de una mesa. Entonces, mientras Tali se adelanta a entrar en la casa y mientras Tony y Ziva entran, pues la niña, como niña que es, se pone a explorar y a meterse pues debajo de las mesas
y justo bajo de una encuentras la pistola y así con esa pistola en la mano es como se la encuentran Tony y Ziva al entrar en la casa, que enseguida corriendo van a Tali para quitar la pistola y evitar que por accidente se pueda hacer daño. Esto desemboca en una discusión entre Tony y Ziva, en que pues Tony, sobre todo de no habíamos quedado de que no íbamos a criar a nuestra hija como nuestros padres nos habrían criado, sino que íbamos a ser mejores padres, no repetir los errores. Entonces, Ziva suelta un comentario que a mí la verdad que me partió el alma por ella, de que dijo: "Claro, porque ¿cómo vamos a querer que sea algo como yo, Tali?", ¿no? ¿Cómo van a querer que Tali sea algo como Ziva? Y, bueno, y con esa frase Ziva se va de la habitación, y Tony se va detrás. Y ese es el flashback con el que empezamos el episodio y que luego un poco también se va entrelazando con el resto del episodio en el presente de Tali y de Sophie, porque tampoco es como has dicho Ana, es un recorrido temporal de lo que ha sido la vida de Tali y de Sophie desde que se marcharon en el episodio 1 para ponerse a salvo, mientras Tony y Ziva se iban a, a intentar limpiar su nombre y vemos cómo van pasando los días en esta cabina para ellas. Y por eso entrelaza también la verdad es que para mí hay unas transiciones muy buenas entre pasado del 2020 y semipresente, ¿no? Digamos, de 2025, desde que Sophie y Tali llegan a la cabina, esas transiciones temporales que no hay corte, que es como si pasara a continuación y que la verdad a mí me gustó lo que aportaba a la narrativa ese tipo de transiciones porque luego más adelante, bueno, lo podemos comentar. La siguiente parte del flashback, no sé si quieres que la comentemos ya o más adelante. Bueno, vamos a comentar que, bueno, como no hay wifi, porque si hay internet, las pueden localizar, ahí vemos el ingenio de Tali, dado por su padre, de, bueno, estoy aburrida, pues me busco la vida y empieza a leer, le hace una tarta a Sophie, porque es su Ujú, cumpleaños. sí. Em, a- em, Ahí empiezan a hablar sobre Claudette, de sí, porque sois pareja, ¿verdad? Y dice, uy, ¿y tú cómo lo sabes? Si eso era secreto. Dice, ah, pero era secreto de verdad, Ahí ¿sabes? se ve el ingenio de la hija, se ven los genes. Sí, sí, Es una muestra de los genes, sí, sí, porque en teoría era secreto, nadie lo sabía, pero Tali las ha guipado, vamos, sí, rapidito. sí, sí. Y eso, entonces, pues, empiezan a hablar, vemos lo que son las videollamadas de la parte de que están ellas dos en la cabaña, porque como he dicho antes lo vimos desde el punto de vista de Tony y de Siva y ahora Sophie y Tali, que es la misma escena, de hecho, han recreado la misma escena y es eso. Y bueno, como en internet, pues eso, el ingenio le hace una tarta y tal, aparecen unas abejas, porque como están en el campo, que lo de las abejas va a ser una parte importante de, de la historia de dejar una cosa que muestra de nuevo el ingenio de la niña, Mm. los genes de los padres, un poco también, lo muestra. Y bueno, pues eso, Tohon y Siva consiguen mantener la calma, tienen unas vacaciones por fin más o menos normales. Mm. Bueno, más o menos porque Siva, como siempre, pues como ella siempre está
con las armas y la seguridad y la habitación del pánico, pues bueno, se relaja en plan Siva, pero no mucho. Pues entonces siempre está un poco en la alerta, ¿no? Y entonces pues ve Tali cuando es más pequeña esa habitación y Siva pues le comentó una cosa, ¿no? De Mm, por qué no le va a enseñar nunca a usar una pistola, ¿no? sí, Y eso, que sí. así, eso luego se enlaza con lo que tú vas a comentar ahora y que tiene relación con lo de que cuando llegan los hombres y lo de la abeja y lo de la familia unida, esas cosas, ¿vale? Eh, vale, así es. Bueno, también en el flashback, bueno, conforme sigue el flashback más adelante en el capítulo, vemos como la pequeña Tali está con Tony jugando al juego de la serpiente, ¿no? En el reloj inteligente de Tony. Y están ahí los dos y luego aparece Ziva que se ve que estaba haciendo la comida de, oye, habíamos quedado que no íbamos a utilizar pantallitas, ¿no? Que íbamos a pasar el tiempo en familia y entonces dejar la pantallita y vamos a ello. Yo creo que también ahí viene un poco, no sé si te recuerdas del capítulo anterior de donde es cuando estaban en terapia, que, que Ziva le dice a Tony, pues una de las cosas que me duelen es como que, que ella siempre queda como el poli malo, ¿no? De cara a Tali, que Tony es el padre guay, el enrollado, el poli bueno, digamos, y luego ella es como la que es un poco más eh, seria, ¿no? Mm, Y eso era algo que a ella le afectaba. Yo creo que aquí mm, se ve en esa escena también. mm, Y bueno, sí, cuando pasa lo de la tarta, mm, volvemos al semipresente, sí. cuando Tali le presenta la tarta a Sophie, que pues hay una abeja por ahí, se van corriendo dentro y cierran ventanas. Tali descubre este reloj de su padre, que se ve que se había quedado perdido por allí, y bueno, le entra como la morriña. Y es donde aparece el recuerdo de este flashback. Tali, como buena hija de quien es, al día siguiente lo que hace es engañar a Sophie en el sentido de que le hace creer de que le ha bajado la regla por primera vez. Sí, Bueno, sí, sí, que necesita compresas sí, y pues eso, para poder sí. mantenerse esos días. Entonces Sophie se va a buscar al supermercado y es Tali en ese momento que aprovecha este reloj que ha encontrado para cargarlo. Ahí es como tú comentas que estas señales que transmite el smartwatch pues activan la localización y descubre los hombres extraños donde están ellas. Y es por eso que en la escena prácticamente siguiente aparecen y luego se descubre que es por eso, por el sistema que tiene el reloj. Entonces aparecen estos hombres con Gallimard a la cabeza y y Tali y Sophie se meten en esta habitación del pánico que pues cuenta con cámaras de seguridad por toda la casa para controlar, em, botones em, que activan diferentes elementos pues para contrarrestar posibles ataques, que cuentan también con camas y una caja fuerte en la que Ziva tiene guardadas sus armas, que es también donde vemos esa escena en el flashback con la pequeña Tali en el que Ziva le dice, no quiero que tengas, yo desde muy pequeña tuve que aprender a pelear, no quiero que tengas mi infancia, porque nada bueno, las pistolas no traen nada bueno. Y, y bueno, ya cuando están en el presente, Tali y Sophie en, en esta habitación del pánico, pues intentan idear qué hacer. No tienen cobertura, por lo que por un conducto de ventilación
Tali se mete por ahí porque es la única que cabe, intenta buscar una zona con mayor cobertura para poder enviar mensajes, pero eh, al hacer eso también entran abejas por el conducto que acaban entrando pegadas a la ropa de Tali a la habitación del pánico y que pican a Sophie, que tiene alergia. Entonces, bueno, empieza a hacerle reacción y porque los EPIs que tenía Ciba en la caja, allí en esta habitación del pánico, pues no funcionan y Sophie tiene uno, pero está fuera donde están los malos. Entonces, lo que pasa es que, pues, Sophie le cuenta a Tali lo que va a pasar, de que mira, tengo alergia, me Ujú. está dando una reacción y en unos minutos voy a entrar un ataque anafiláctico Sí, y mm, sí, veremos qué pasa. sí, sí. Entonces, Sophie, como había jurado a salvar a Tali, lo Mm, que le dice la niña es como voy a distraer con todos estos elementos que tiene aquí tu madre mm, para distraer a los malos y sí. yo te abro y tú sales y te marchas corriendo a buscar ayuda al sitio más cercano. Mm, Entonces quedan así pero claro, Tali siendo hija de quien es, mm, no va a dejar a nadie atrás. claro. Y además de lo que se ve también en el episodio, en el flashback, de Ohana significa familia y familia Mm, significa nadie que se queda atrás. sí. Y Esto ha sido muy rollo Lilo y sí, Stitch, ¿sí? que ¿O dicen no? como tu abuelo dijo, pero bueno, más Lilo y Stitch dijo, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que digo yo, a lo mejor esa es la única que lo he pensado, pero he pensado en No, no. eso. Y bueno, Es mucho pues rollo. eso, tal y como es hija de quien ¿De quién es? es, Claro. eh, No Sophie se iba a para ir, ella, claro, estaba claro. No se iba a ir. Sophie para ella y para sus padres es familia, Claro. entonces no la iba a dejar atrás y lo que hace en vez de salir corriendo a buscar refugio en algún sitio es ir a por el boli de epinefrina Sí. que Sophie tenía encima del banco en su riñonera. Mm, Y lo tiene y se vuelve para adentro y en el último segundo consigue salvar a Sophie que ya había mm, entrado en shock. mm. Y a partir de ahí pues tienen que idear otra Sí. manera de abordarlo todo. Sí. Los malos empiezan a investigar porque no pueden romper lo que es la escalera, Ujú. porque es de acero reforzado o algo así. Y entonces se van fuera donde está la rejilla de aire, de esto para callar aire, y ahí meten los malos una especie De gas como... pimienta. Sí, y entonces se ponen las dos una mascarilla especial y salen. Y entonces cuando le dan de leches a los malos. Pero no solamente Sophie, sino también que Dali también se las apaña también, ¿eh? Sí. Talí demostrando como buena hija de su madre, Sí, literal, en este, literalmente. en este sentido, literal, Sí, em, pues se mete en el coche y le da pisa al acelerador y se lleva por delante a uno de los malos. sí, Bueno, mentira, primero vemos, o sea, cómo es una mini ninja, sí, es verdad. Sí. porque ella está intentando llegar a este coche Mm, para ponerlo en marcha y que luego seguida Sophie y puedan escapar y sí, llegue Sophie y puedan escapar las dos. Y sí. cómo se le caen las llaves mientras se lo intentaba abrir el coche y llega Mm, uno de los malos y la coge y hace menos porque te necesito viva, porque la querían viva la niña. O sea, a la claro. niña no querían hacerle daño, Mm, para luego tenerlo como sí. para Una hacerle red, chantaje vamos. exacto, para hacerle chantaje a sus padres. Claro. Em, Y entonces dice, menos mal que te necesito viva. Y Tali le dice, "Mena, y tú tienes suerte de que todavía soy cinturón rojo en el taekwondo, porque ella hace taekwondo. Sí, sí, sí.
Y bueno, total, como buena mini ninja, hija de su madre que es, eh, um, se zafa de este malo, se mete en el coche, tira para atrás Mm, con el coche y luego, como buena hija de Ciba que es, mete el acelerador y pasa por encima se lleva sí, por sí. delante a esta persona. Sí, sí, Eh, sí. Es claro, una, bueno, demostrando y ahí no es cuando le da con el t- taser, como coge un taser, ahí también, también. Sí, sí, también. sí, Y claro, porque ella el taser lo cogió cuando Sophie se estaba preparando cogiendo todas sí, las armas sí, de la caja fuerte que tiene encima. sí, Ella, Tali tiene este flashback a cuando su sí, madre le dice, no quiero que seas como yo, eh, porque tú eres inteligente y tú vas a poder librarte o vas a poder conseguir todo lo que pongas o sea, tu mente y tu fuerza en ello. mm, Entonces ella tiene eso en la cabeza, de ella va a poder conseguir lo claro, que se proponga. Entonces, pues también coge el taser un poco por seguridad, ¿no? De claro. poder tener un arma, de alguna manera. Y lo utiliza con esta persona. Y ahí Mm. se ve la mini ninja que tiene dentro y quién es su madre. Porque vamos, de tal palo tal astilla, total. Pero sí, vamos, bueno, que hasta Sofía ha flipado, porque aunque sabía que era una mini ninja, pero ha dicho, que habrá pensado, es una Siva, o sea, es una mini Siva, total, Sí, sí. Ha pasado la carga genética completa. totalmente. De madre a hija. Sí. Sí. Y bueno, Sophie consigue llegar al coche y mientras dan marcha atrás sale Gallimard que empieza a dispararles. Al final pues se carga el coche con los Mm, disparos, no pueden mm, continuar y Tali se queda dentro del coche más o menos por seguridad. sí. Con esa situación seguros pocos sitios hay. Ya. Y, y Sophie se pone a luchar cuerpo a cuerpo con Gallimard. Al Sí, final se lo carga sí. luchando. Y también justo llega en ese momento, en el momento más necesario, llega Claudette Mm, disparando, aunque sí. sin acertar a nadie. Pero simplemente por el efecto dramático y por meter su miedo a los demás. Mini punto para ella. Sí. Y llega Claudette, que se reúne con Sophie, que ahí sí que vemos el momento tierno, el primer momento tierno entre ellas, porque claro, Oh, sí, habían sí. estado separadas toda la serie. Claro. Y justo también en ese momento que parece que llega alguien más, alguien algo mal, perdón, que llega alguien malo más, pero resulta que por fin llega Tony y Ziva y que se reúnen por fin con Tali en ese momento muy tierno Mm. que se abrazan los tres. Pero vamos, que resumen, que en realidad cuando ellos dos llegaron estaba todo ya finiquitado. O sea, Sí, que en sí, realidad el episodio se lo llevaron Sophie y Tali en verdad. O sea que. sí, totalmente, Sí, sí. totalmente. Y, y eso, y luego ya continúa con que están otra vez en la piso franco que llevaban Mm, pasando los días en Milán. sí, Y Tali con ellos quieren otra vez mandarla a Tali con Sofía a otro sitio seguro, pero la niña no quiere porque en realidad dice, a ver, sí, ya me habéis mandado fuera y ha pasado lo que ha pasado y habéis llegado por los pelos cuando ya había pasado, claro, así me volvéis a enviar y todavía os vais más lejos, como que voy a estar en más peligro todavía o qué va a pasar entonces. claro, También está el tema de lo que había pasado con Henry, ¿no? claro. De que la niña todavía no se lo habían contado a la niña. Y, y vemos, porque lo del tema de Henry es algo que en las escenas hay pocas de Tony y de Ziva como Mm, tal, pero sí que vemos en las escenas en las que se les ve en el coche, mm, los vemos hablar, ¿no? sí, De cómo
Tony le dice a Ziva que nunca te ha caído bien Henry. Como, claro, ahí continúa lo de Henry. Me refiero, Mm, acaban de matarlo y esa es la continuación de Tony y Ziva en el coche yendo a por Tali. sí. Entonces, para ellos es seguido un momento detrás de otro. Mm, Entonces, ahí es como Henry todavía, ahí, perdón, Tony todavía está muy dolido. Acaba de perder a su amigo de una manera terrible, mm, cuando encima se había descubierto que no era malo, al sí. contrario. Y, y claro, les sale como ese también resentimiento en la situación de cara a Ciba de nunca te ha caído bien, Claro. siempre le has dicho a Tali que no, que Henry no era su verdadero tío, y al final Ciba admite que estaba celosa. Sí, pero si te fijas, en mi opinión, ¿vale? Incluso aunque tuviera celo, pero teniendo en cuenta que el personaje de Siva en NCIS original era mucho más cerrado, mucho más frío, mucho Mm, más estratégico, mucho más técnico, aunque sea porque dijera estoy enfadada, tengo celo, ya es un avance en el sí, personaje, ¿sabes? sí, al final ella está yendo a terapia intentando Sí, sí, trabajar en ser más abierta sí, sí. y expresar sus sentimientos. Mm, Que al principio le cuesta decirlo, ¿no? Pero al final cuando lo dice, ya lo sí. admite de estaba celosa por esto y por esto. Mm. Y vemos también como cuando avanzan, ¿no? Cuando se encuentran en la carretera con este parón, con este atasco, porque, bueno, había habido problemas en la carretera delante de ellos, Ah, sí, 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 me como acuerdo. ella, para mantener ciertas apariencias de cara al policía, Mm, como intenta cogerlo y tal, y vemos como él no quiere. O es sea, él verdad. se queda como un poco así reticente, no intenta apartarse. Lo que pasa es que no Claro, puede porque está en un espacio cerrado y encima tienen que disimular. claro, Pero como no está cómodo, claro. Y luego aparte también porque le está tapando también lo de la sangre, como ahora tú explicar al policía claro. lo de la camisa. Y claro, y entre eso y que están los dos juntos, lo tú dices, está Tony un poco tío, como enfadado. Sí que todavía Sí, un poco enrabietado, la verdad es que sí. sí, Sí, sí. Y luego ya a ellos ya no los volvemos a ver hasta que se reúnen con Tali sí. en esa escena que luego ves, ¿no? Yo creo que al final, Mm, con el miedo que han pasado, luego los ves abrazándose de alivio, sí, eh, es muy bonito ese sí, abrazo y al final son la familia y yo creo que ahí se dan cuenta de claro, la importancia que tienen estar todos juntos. claro. Y luego hay una cosa que me parece súper curiosa, que es que aunque obviamente a Tali le da mucha pena que Henry esté muerto, obviamente, ¿vale? Mm, Pero me parece curioso que sea Tali la que le tienda el hombro a su padre y no a la inversa, ¿sabes? Como papá está bien, es como que ella es como la serena, ¿no? Y él es como que empieza un poco a mostrar lo que es su tristeza, ¿no? Es como, es muy sí, curioso, eso es como mostrando la parte como más, como en plan si va más como, ¿cómo yo te diría decirlo? como Tony, ¿eh? ¿Eh? Yo te diría que ahí muestra la paragenética de Tony, ¿Ah, sí? la parte más de él, ¿Sí? de la... Yo creo que de los dos, Sí. pero yo creo sobre todo de él, Ah, bueno, de, sí, sí. Bueno, de, sí, sí. de ser la compasión, la empatía, Ah, de bueno, como sí. apartar un poco tus sentimientos y preocuparte por lo de los demás. Bueno, sí, claro, es que claro, como... Yo creo que hemos visto la parte ninja, o sea, hemos visto el ingenio de Tali Sí, para la hora pues de conseguir de cargar el reloj, de lo de hacer como el que le había bajado la regla, sí. como cuando coge el libro Mm, un poco así picantito sí, para disimular de cara a Sophie. sí, Y hemos visto la parte ninja sí. de, de Ziva, pero ahí vemos la parte em,
la parte de la compasión, de la empatía, Ah, que bueno. puede ser un poco más mix de los dos, Sí, claro, pero sí, un mix es como... ahí es el mix de la compasión y la empatía de los dos. Yo creo que igual, por tema de carácter, Ah, eso. un poco más de Tony, Mm, es algo que le hemos visto más a Tony, mm, pero ahí lo demuestra, ¿no? Su padre está intentando consolarla a ella, sí, pero al final es ella quien termina un poco siendo de ese apoyo cuando ve que su padre no se derrumba y no es puede. eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Es un poco mix, es cierto, claro. Es que, claro, yo digo, es como masiva, un poquito más, como más seria. No que no sea empática, sino como que es un poquito, que es más entera, ¿no? Que está como un poquito Que más intenta entera que racionalizar un eso. poco, ¿no? Eso es lo que me quiero referir. Pero sí, sí, es verdad. Es un poco un mix. Es verdad. ¿Ves tú? Esas tertulias me gustan porque es como que completa un poco la escena, ¿no? Es como, Mm, ¿sabes? Un poquito hecha sí. la escena. Y sí, sí. Y luego, bueno. Y nos hemos saltado la escena en la que supuestamente se le ha bajado la regla y Sophie no sabía cómo hablarle a la niña de lo de las reglas diciendo, tú has tenido esta conversación ya con tu madre, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Estaba ella como... Pasándole, tú ya has hablado con tu madre, ¿no? No tengo que explicarte yo nada. Sí, sí, sí. Tampoco y todo. Y la Sí, Tali, sí. sí, 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 no te preocupes. Eso fue gracioso esa parte. Sí. Y no sé si te acuerdas, comentando la escena final de Sí, este episodio, sí. cuando, bueno, cuando Tony está en la habitación, ¿no? Después de Mm, ya de hablar con Tali, sí. que está ahí, pues un poco triste, bastante, Mm, que llega Ziba. Y no sé si te acuerdas que cuando comentamos el episodio 2 la sí. escena en la que Tony venía de intentar reunirse con Henry, pero Henry le tenía preparada una trampa, Mm, que Tony vuelve a la habitación después de esto mm, y no deja que Ziba se acerque. sí, es verdad. Pues aquí vemos ese crecimiento porque es la misma escena, es Mm, que es exactamente el mismo plano, la misma habitación mm, y como pasa exactamente lo contrario. es verdad. Cuando ella, él la ve entrar, no le dice nada, la deja entrar, la deja sentarse a su lado, Mm, la deja como abrazarle, mm, le deja consolarle cuando empieza de hablar de Tali. Y porque si tú te fijas en la cara de Ziva, al mm, principio está como, pues eso, dándole apoyo, mm, evidentemente, a Tony cuando dice lo de Tali, ¿no? sí. Porque yo creo que ya se piensa que va por no va a terminar como termina, en el sentido de que empieza de tal y no, Mm, de casi la perdemos y tal, entonces, pero luego ella ve que no se queda solo en eso la conversación, mm, sino que se da cuenta cuando él va a derrumbarse, mm, porque hay más detrás, y a ella le ves también cómo le cambia la cara. también. Y en el momento que dice, es que Henry, que él se rompe ya por completo, Mm, y ahí es cuando ella ya le termina de abrazar por completo y mm, él se engancha a ella mm, como si se le fuera la vida en ello, mm, ¿no? Y ves la evolución. Ahí te sí, das cuenta de la evolución en estos 6 capítulos, sí. desde el capítulo 2 en el que Tony no dejó acercarse a Ziva, Mm, en el capítulo 6 en el que no solo le deja acercarse, sino que se aferra a ella mm. en cuerpo y alma. Sí, sí, es verdad. Es como... Sí, es como el equivalente de cuando van a dormir juntos y si va por unos cojines y después los quita porque se abraza a Tony. Pues en el caso de Tony es el abrazo. En plan, Mm, esto en el que en un principio pues no quería abrazo y al final pues es lo que tú dices, se La derrumba. evolución, ¿no? Sí, sí, Que vemos. eso es bueno. Y de hecho, no de ese Tony que está de acuerdo en que tal y se quede con ellos porque está más segura con ellos que No, escondía, ¿o no? no, no, no. Cuando Tali le dice a sus padres de
que se quiere ir con ellos, se quiere quedar con ellos porque va a estar más segura. Sí, sí, Que esa bueno, parte me acuerdo. Tali se acaba marchando de la habitación, le piden Sí. unos minutos. Ziva le dice a Tony, yo creo que sí que es verdad que estará más segura con nosotros. A lo que Ah, Tony dice, nadie está seguro con nosotros. es verdad, cierto, cierto, cierto. Como que ello es la causa de todos los males, Mm, de que cualquiera que se acerque a ellos está condenado. vale, vale, vale. Pues yo quería haber recordado al revés. Pero vamos, que al final creo que ese tal y es que aunque me escondes otra vez me van a Mm, encontrar. Si no es ahora, después, pero sí, sí. Y bueno, algo más pasaba. Estaba el abrazo, ¿no? Que al fin se dan ellos dos. Y luego está Boris y Claudette, que encuentran una pista, ¿no? Me parece, en así París. es. O sea, perdón, están en Italia, pero que encuentran una pista que están Jonah y Martín, están en París escondidos. A esas otras se reúnen Martín y Jonah en un banco allí en París, Mm. que no sé si sea el mismo banco en el que estuvieron Tony y Siva en el episodio 1, pero No, vamos, porque aquí está de frente a un vale, lago. vale, vale, vale. Pero el caso que están ahí hablando sobre lo que van a hacer, al azar me parece que se lo llevan a no sé qué sitio, ahora no recuerdo bien. Y entonces pues Boris y Claudette encuentran una pista. Así Mm, es, que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. sí. Em, Tiene que, o sea, está relacionado con... Encuentran el nexo de unión entre Jonah y Mm, Raining Fire, ¿no? sí, Y el dron este que robaron, el motivo. sí, Bueno, no encuentran el motivo, sino intentan como el nexo, que el sí. nexo era Aaron Graves. Bueno, es Ujú, Aaron Graves. exactamente. Lo que pasa que todavía no saben el por qué. Claro, Saben ¿por que qué? ese es el nexo, pero no el por Mm, qué. Y eso sí, es lo que en el próximo capítulo se va a desarrollar. vale, claro. También, Entonces, perdona, claro, ahora tienen el quién, el cómo, le falta el por qué, ¿no? Lo que le falta ahora. sí, Claro. Bueno, tienen el sí, sí. quién, ahora les Sí, falta el por qué. ¿por qué? ¿Qué es lo que ibas tú a decir? Perdona. No, me refiero que en la escena esta que están Martín y Jonah en el Mm, banco, Jonah recibe la llamada como de uno de los malos que estaban en la casa atacando a Tali. mm, Y, y Jonah miente a Martín. O sea, ahí mm, ya se ve que Jonah no está siendo sincero ni con Martín. mm. Yo me lo imaginaba que la estaba utilizando también. Yo, sí, sí. Sí. Que hasta, yo creo que hasta este, bueno, hasta el capítulo anterior, todo apunta como que eh, Martín es la mala, Mm, pero al final vemos como prácticamente es una marioneta, una persona a la que también están manipulando. mm. Sí, también, también. Sí, sí, es verdad que como que lo llama uno que también es como el jefe de esta gente, me parece. Es más, es que no recuerdo ahora si Jonah es el jefe de con el que estaba hablando o el que estaba hablando con Jonah es el jefe de Jonah diciendo... No, habla con uno de los malos que atacaron a Tali. vale, vale. Es que no me acordaba, ¿sabes? Que digo, es que hay algunas cosas que no me acordaba mucho. Claro, ahí es cuando le dice que Gary Mart, pues hasta luego. Y sí, sí, Sí. es verdad. Y Y también, sí, perdona, sí, sí. no, me refiero que quería decir que en la conversación entre Martín y Jonah Mm, vemos como cuentan como la secretaria de la Interpol mm. eh, le cuentan que ha sido Tony Ziva quien como quien le carga las culpas de la muerte de Henry. Ay, ¿verdad? Sí. O sea, O que sea, ya... como que se lo han vendido de Ah, como
que han sido ellos quien lo han matado. Joder. Vamos, que otro follón más. Si no tenían suficiente con lo del dron, ahora también lo de Henry, madre mía. Qué Sí, lástima. sí, le están cargando todo, todas las culpas de todo. Joder. Y bueno, ¿quieres comentar? Bueno, una cosa que quiero comentar, que tú y yo lo hemos hablado entre Balina, que aparte del doblaje, que siempre chapó, una cosa que me encanta es que se suele decir que se nota mucho cuando un actor o actriz es europeo o europea a cuando es de Estados Unidos. La verdad es que el estilo de los actores europeos y los norteamericanos, oye, es, es otro rollo. Yo la verdad Mm, es que porque es como, es que hay veces que a lo mejor tú dices, a ver, que a ver si se me entiende. A lo mejor está una producción en Norteamérica que se rueda en Europa y vamos a ser aquí sinceros, hay veces que es muy americana, están en Europa pero es muy rollo americano, mientras que aquí mm. están, uy, perdón, la estufa, disculpa. Bueno, pues aquí están rollo, están grabando en Europa pero estilo europeo, no es simplemente graba, ¿sabes? Es que, no sé si Aparte tú de también que, te has aparte de que fijado. todos, la parte de que la mayoría de los actores no son americanos. Sí, 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 sí. Eso Aparte es. de que también de que todo el equipo de detrás de las cámaras, bueno, Mm, todo no, pero muchos de ellos, o la mayoría, no son americanos. De hecho, ah, son equipos de húngaros y mm, cuando graban aquí en España, no sé si hay alguno también, me parece que sí, español. Entonces, seguramente. es una producción americana, porque evidentemente es de donde viene la serie y Sí, quien pone el dinero, pero lo han hecho lo más europeo total y sí, se nota. Es sí, un aire fresco sí, sí. Sí, sí. a lo que se veía viendo de NCIS hasta ahora. Sí, sí, porque es como, es rollo, está la acción de serie rollo, es espionaje, un Mm, poco la esencia GNSS, pero no es tan fantástica como las típicas series norteamericanas de super fantásticas, mm. de, o sea, estilo Es real, es más GNSS. real. Dentro de Exacta, ser ficción, evidentemente, claro, lo exactamente. hace más real. Y además que el actor europeo, aparte de que la acción es como más realista, es menos fantástica, es como que es otro porte, Mm, ¿sabéis? Y además también me ayuda mucho que como son europeos, o al menos la mayoría son europeos, como que, por ejemplo, Laura y yo, que somos españolas, como que el estilo que tiene, empatizamos más porque somos europeas. Entonces, claro, es un poquito también un poco rollo de son otros países, pero como son europeos igual que somos nosotras, pues como que empatizamos un poquito más con el Ves, rollo, ¿sabes? ¿A que ves más sí? cosas en común, digamos. Sí, sí, sí. Más cercano todo. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Mm. Sí, sí. Sí, porque Entonces, por ejemplo, Martín, bueno, la actriz que hace de Martín, sí. Nashima y Emanuela que hace de Gallimard, Mm, ellos son franceses. sí. Luego Lara Rossi que hace de Sophie, ella es italiana, por ejemplo. Mm. Em, ay, Sí, ¿cómo se llama ahora? Sophie, la... Max Olinsky, sí, por favor, que no me haya equivocado en el nombre, que hace de Boris, por ejemplo. Él es, bueno, es polaco, Mm, creo. O sea, sí, por favor, no me lo toméis al pie de la letra porque sí, puedo sí. estar equivocada Bueno, totalmente, que pero son europeos, vamos. sí, sí. Pa... Y encima de Sí, bueno, culturas diferentes, me refiero de países sí, totalmente alejados, ¿no? sí, sí, Que cada uno también pues trae su claro. bagaje Sí, personal y cultural sí, sí, a, a esta serie y sí, sí, todo aporta, sí, sí. Que oye, que nosotros a tope con Norteamérica, ¿vale? Pero que es lo que dice por Laura. supuesto. Claro, pero es lo que dice Laura, es un aire fresco
a la saga, ¿no? A la Sí, al franquicia. final yo creo que no es no es ninguna crítica, o yo no No, no. pretendo No, no, criticar no. a nada, simplemente es una visión distinta Sí, sí, sí. de no nuestra, sino de un poco de la realidad, ¿no? De lo que por lo menos de lo que se aprecia en pantalla, lo que se puede Exacto. apreciar. Claro, claro. Y luego, por Porque yo ejemplo, creo, sí, uy, perdón, sigue hablando, perdona. no, me refiero que yo creo que también era lo que querían conseguir Cote y Michael al traer la serie a Europa. Mm, eh, De que ya que la traían a Europa, bueno, ellos querían grabar aquí en Europa. mm, Aparte también porque la historia de la serie pues los lleva a Europa, mm, a París, lo sitúa en París. Entonces yo creo que ellos han aprovechado o han querido aprovechar y creo que lo han conseguido muy bien por todo lo que estamos hablando de ya que me traigo la producción a Europa, voy a sacarle todo el partido del mundo que pueda a este escenario y a lo que claro, me proporciona, claro. que es Mm. lo que queremos decir con todo esto. Sí, 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 Que sí. no se malinterprete nada, por Dios, porque no hay ninguna intención, simplemente destacar que han venido aquí a Europa y han aprovechado al máximo, le han sacado el jugo, todo el jugo posible a ello, en Claro, todos los claro. sentidos. Ujú. No, que iba a decir yo que la actriz de Sophie, el personaje por lo visto estuvo en el GMI6, o sea que es británica Sí. y, ¿sabes? O sea que al final... claro, yo pensaba que estaba en el gobierno, pero de Estados Unidos, y no, es en el inglés. Y digo, Sí. ¡ay! Está gracioso, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, es eso. Entonces, que es una crítica No es una positiva. crítica, es una opinión. Bueno, perdón. Un Bueno, comentario, ¿no? eso. Más bien, más Una bien. observación. Eh, un análisis, una opinión, Exacto. exactamente. Que eso, que nos gusta por eso, porque me lo que yo he dicho antes, que hay producciones americanas que aunque rueden en Europa, la ponen muy al lado, en el lado americano. Mientras que Tony Siva es americana, pero han aprovechado lo que dice Laura, el estilo europeo al máximo. Entonces, está guay, es un refresco, lo que Mm. hemos dicho, ¿sabes? Sí, también al grabar en todos los exteriores. Sí, sí, sí. Es, es Pero que una Europa cosa, es muy bonita. sí, pero una cosa, Laura, tú que has Dime. estado más atenta que yo a los rodajes y demás, aunque la mayoría ha sido en Hungría, Mm. pero aparte de España, algunos otros exteriores han sido también en otros países, ¿verdad? A O ver, no? em, los actores principales, digamos, Mm, ellos solo han grabado en Hungría mm. y en España, Vale, vale. en Tenerife. Mm, Luego sí que han tenido como equipos secundarios mm. que, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando Fiba sale corriendo por las calles de París, cuando va en busca Sí, de Tali, que al centro comercial este donde las están persiguiendo, sí. eso sí que está grabado en París, pero Ah, con un equipo de grabación secundario y la doble de acción de Ciba, mm. que de Cote, se fueron a París a grabar esas escenas en París. O sea, sí que Ah, está grabado en París. vale. Igual que algunos exteriores tipo así aéreos. Mm, Sí que está grabando, creo, sí que está grabando en Suiza, me parece. O sea, claro. En Alemania, esas cosas. sí, o Sí. sea, está grabado. El tema, los actores sí que han grabado en Hungría y en España. Ya Vale. está. Vale, Pero vale. escenas complementarias como esas, sí que han habido equipos que se han desplazado a estos sitios, como París, para grabar Aciba corriendo por las calles de París o los Claro. exteriores o Mm, ciertas escenas aéreas sí, que sí que se han ido a vale. estas localizaciones a grabarlo. Ujú. Pues una cosa, para no haber salido de Hungría, las localizaciones están muy bien No, conseguidas, a pesar de que supuestamente estaban en otros países. O sea, que está sí, sí. muy bien No, la conseguido. verdad es que ha dado para mucho. Sí, sí. La verdad es que es muy bonito Mm, Hungría. sí. Y les ha dado para, imagínate, todos los escenarios que les ha dado.
Hombre, yo espero que si hay una segunda y las que haya más presupuesto para irse a otros países en realidad. No solamente los equipos más Yo no secundarios. creo que sea un problema de presupuesto, sino Ah, más de vale. un tema de logística, de al final mover toda una producción a un país u otro para grabar Bueno, sí, un sí, par de sí. escenas, Más así. pues eso Sí, sí. es complicado. Sí, Yo creo que... que va más por ahí que por tema de presupuesto. Ah, bueno. Que diferente es que, por ejemplo, la trama nueva sea, yo qué sé, en Reino Unido, entonces ahí sí que mandan toda la producción para allá, pero mientras que sean algunas de estas sueltas, ¿no? Claro, es que Tendrías aquí que como se ser. iban moviendo de un país a otro, al Eso final sí. no te puedes mover tú tanto tampoco. Eso Tienes que verdad. tener como una base Mm, que te dé para grabarlo todo, mm. o lo máximo posible. Sí, sí. ¿Y alguna cosa más que quieras comentar? Pues yo la verdad es que creo que hemos repasado el episodio bastante bien y Mm, destacando los momentos importantes. Creo que es un episodio en el que Tali, sobre todo, también Sophie, tienen todo el protagonismo y por fin vemos lo que mucha gente también quería, ¿no? Que es ver a la hija de Tony de Ziva, cómo es, qué personalidad tiene, porque lo que habíamos visto hasta ahora, pues era muy, muy poquito, ¿no? Y ahora se la ve a ella sacando su potencial y cómo es y su personalidad. sí, Y sí. yo creo que para los fans que hemos seguido tantos años a estos dos personajes, em, ah, gusta, ¿no? Ver el resultado de cómo es un hijo de ellos. Sí, sí, sí. Y esa combinación de personalidades que, vamos, yo creo que lo hemos hablado en episodios anteriores del podcast sobre la serie, que la han escrito mejor imposible a Mm, Tali. Y vamos, y Isla hace una actuación mm. perfecta. O sea, Isla, este papel estaba hecho para ella. Sí, No, no podía ser otra actriz quien la interpretara. Es para ella. Estaba destinada a hacer este papel. Y sí, la sí. verdad que también chapó por ella Mm, y chapó por los guionistas para darles la personalidad que le han dado. sí, totalmente. Y bueno, si ya no quieres comentar nada más, si quieres, hablamos sobre el avance, porque el avance lo hemos comentado. También el avance. Hablemos sobre Sí. el avance. Ese momento en el que están Claudette, Boris y Sophie en el piso franco en Italia. Y está Sophie en plan hablando con Siva, en plan Siva en modo francotiradora y dice Sophie, ¿habéis ¿Qué t- hablado? Mm, Sí, bueno, que hemos hablado. Y entonces en plan Sophie empieza a ponerse en modo marujeo. eh, Y los otros dos en Alentada por plan, Boris. avance. ¿Eh? Alentada por Boris. Bueno, sí, es verdad. Boris sí. Y luego está Claudette que se hace la. No me meto en esos de estos, pero seguro que también escuchar un poco, que sí. ¿Tú qué Sí. te lo has visto? Sí, ¿verdad? Ella intenta ser como la más respetuosa, la de Sí, no es esto no es, no son mis asuntos, yo no quiero saber nada. sí, Pero al final, sí, quiera o no, está ahí con ellos y se ve un poco metida en el ajo. sí, Pero sí, vamos, yo me reí mogollón con Sophie y con Boris en esa escena. sí, sí, sí. Es que claro, Laura, recordemos que se la ha visto entera, entonces no va a dar spoilers en plan No, no. importantes, pero así unos, sí, unas pequeñas pistas, sí. Sí, Bueno, no quiero desvelar nada porque merece la pena que la sí. gente lo vea. Bueno, y ese momento final con Tony Siva. Bueno, ya sabéis por dónde voy. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Bueno, No, porque lo tienen que ver. sí. Eh,
de estas cosas de si lo cuento, Sí, pierde la gracia, la sorpresa. no pierde la gracia, pero es de estas cosas de vale la pena que primero lo vea uno y Sí, sentir la reacción genuina a saber lo que pasa. sí, sí. Y luego está Tony en un balcón fuera, porque están ahí, supongo que los malos, ¿no? Están allí. Aparece Jonah, se ve. Es verdad, cierto, cierto, cierto. Y está escondido allí, Mm, allí en el balcón, ¿no? sí. Allí en la Que terraza esa. Sí. la semana que viene vamos a tener mucho que comentar. Vale. Entonces sería un episodio muy importante, ¿no? El 7. Es importante, sí, es importante sobre todo en cuanto a la relación de entre ellos dos. Oh, me gusta, me gusta. Ay, me gusta, me gusta. Puede pasar muchas cosas. Vale, vale. El Pues, lunes más. es eso, más, más. Bueno, ya cuando nos demos cuenta ya se ha acabado la temporada. Ya estamos ya cerca Ya, ya ya. hemos pasado de la mitad. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Vamos por el 6. Totalmente. Bueno, pues eso, ¿alguna cosilla más? Nada, que para mí este es un capítulo muy guay para poder, eso, como he comentado, ver la personalidad de ese mix genético de Mm, Tony y Ziva, que mm, es Tali. Y creo que también vemos en la escena final en el que Tony se deja consolar por Ziva una evolución mm, muy importante desde el principio de la serie hasta ahora. Y ujú, a partir de ahora vamos a ver cómo evoluciona todo. ujú. Y también cómo sigue la historia, que también ahora se pone más interesante todavía. Guay, guay. Me O gusta, me sea, gusta. se vienen estos últimos 4 capítulos, Mm. van a tener una carga muy grande en todos los aspectos. Ay, me gusta, me gusta. Me gusta cómo suena. Pues nada, gente. Gracias una semana más. Aquí este podcast especial Genesis S, Tony y Siva con Laura. G- Gracias por escucharnos y aquí estaremos hasta el final de la temporada, que esperamos que sea temporada y no serie, ¿vale? Exactamente. Exactamente. Pues nada, gente. Adiós. Los 4 capítulos Mm. van a tener una carga muy grande en todos los aspectos. Ay, me gusta, me gusta. Me gusta cómo suena. Pues nada, gente. Gracias una semana más. Aquí este podcast especial Genesis S, Tony y Siva con Laura. G- Gracias por escucharnos y aquí estaremos hasta el final de la temporada, que esperamos que sea temporada y no serie, ¿vale? Exactamente. Exactamente. Pues nada, gente. Adiós.